Buenas tardes, bendiciones, Dios les bendiga. Una tarde más con Dios, aquí desde la casa, esperando que lo que vayamos a compartir hoy sea bendición, como siempre lo hemos dicho, para sus vidas. Hoy estamos con la sierva Esmeralda. Vamos a hablar de un tema que ella trae ahí. Vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo quiere poner en la mesa, porque aquí venimos casi sin preparación, sino que venimos para que el Espíritu Santo sea el que hable y use nuestras bocas. La palabra dice: abre tu boca y yo la llenaré. Entonces es lo que esperamos siempre de Dios, de que Dios sea el que ponga las condiciones aquí, que Él ponga lo que Él quiere hablar al pueblo. Bendiciones, Dios les bendiga y espero que sea de provecho para ustedes en esta tarde. Bendiciones, hermanos, de verdad una bendición nuevamente estar por medio De la bendito gato. estar por medio de esto del Facebook. Vivian se acaba de jalar una torta, botó el celular por andarle chingueando al hijo Catul. Y de verdad una bendición. Vivian se está moviendo, Vivian se está moviendo ya. Y es que se empezó a hacer, entonces, bueno, una bendición, hermanos. De verdad que últimamente están pasando muchas cosillas antes de comenzar, y eso es porque Dios está aquí, eso es porque el Señor está aquí, y de verdad, lo importante es que lo importante es que traemos una palabra para su vida. Amén. Y que lo que vayamos a dar en esta tarde sea bendición ahí donde usted está. Amén. Que sea un refrigerio en estos momentos lo que estamos pasando, lo que está pasando la iglesia, una iglesia desde la casa. Entonces que la palabra que traigamos sea para bien, para que su vida espiritual crezca. Si Dios lo permite, ¿verdad? Buenas tardes, hermanos, una bendición de Dios tenernos acá el día de hoy, esperando que esta palabra de verdad sea de buena espina para ustedes, para que se les clave en sus corazones y que sea rema sobre ustedes, que de verdad sea de bendición como lo fue para mí, y que la apliquemos tanto en el lado espiritual principalmente, pero que también aprendamos en el lado humano. Amén, así es. Vamos a orar, pastor. Comienza a orar. Vamos a poner eso en el nombre del Señor, para que el Señor tome control de lo que se habla del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti, Señor, dándote toda gloria, toda honra y toda alabanza. Diciéndote, Dios, Señor, que tú eres bueno, que tú eres santo, Dios, Señor, mi Dios, y poniendo esto en tus manos, Dios, Señor, mi Dios. Señor, para que tú tomes el control, Señor, de lo que vayamos a hacer en este lugar, en esta mesa, Señor, mi Dios. Que seas tú hablando, Dios, Señor. Que seas tú hablando por medio de nosotros, ustedes, Señor, mi Dios, y que esta palabra que traemos hoy, Señor, sirva de alimento para las almas de ellos, Señor, mi Dios, Señor. Estos pastos verdes, Señor, ellos pueden ser sustentados. En nombre de Jesús. Amén, amén y amén. 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 Bueno, ahí si se oye mucho ruido es los vecinos al lado, afuera, no sé a dónde se está un escándalo tremendo, pero bueno, aquí estamos y aquí vamos a comenzar. Siempre que hemos tenido un invitado, le pedimos que el invitado sea el que busque el tema, y Esmeralda en esta noche ella buscó el tema y se llama El siervo prudente. El siervo prudente, de verdad que un tema muy bonito, ¿verdad, pastor? Entonces, todo cristiano debe tener prudencia, ya que es una cualidad que agrada a Dios, es algo que agrada a Dios. El cristiano prudente es agrado ante los ojos de Dios. Y en Primera de Reyes 4:29 dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. De verdad que la Biblia nos aconseja que seamos prudentes. Es un consejo que nos da. Entonces vamos a ver, Esmeralda, el desarrollo del tema. Bueno, hermanos, este tema la verdad es que es muy bonito. Es un tema donde realmente tenemos que hacer rema y tenemos que aprender a crecer sobre eso. Por favor, si me pueden acompañar a Proverbios 2:11. Y dice así:
La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, la sensatez cuidará de ti y la prudencia te protegerá. Amén. Como todos sabemos, ¿verdad? Como acaba de decir la pastora, la prudencia es una cualidad que le agrada a Dios. Debemos de aprender a ser prudentes. ¿Pero qué es la prudencia? A veces uno dice, ¿qué es ser prudente? ¿Soy prudente? Dice que la prudencia es la capacidad de analizar ciertos aspectos de nuestras vidas. Antes de actuar tenemos que saber si va a ser algo bueno o va a ser algo malo en nuestras vidas. En cuanto a lo malo, también podemos ahí reforzar la palabra con Proverbios 14:16, que dice que el prudente ve lo malo y se aparta, mas el imprudente lo ve y continúa en su camino. Además, unas características de la prudencia que tenemos que también tener, ¿verdad? ¿Cómo sé si yo soy prudente? Dice que la prudencia es tener discernimiento, es ser sensato y es ser también discreto. Y entre esas, cuando tenemos la prudencia, tenemos una sabiduría adquirida. Amén. 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 En el lado espiritual, yo leí una palabra y Dios me habló por esto, ¿verdad? Espero que también ustedes la entiendan. Esto está en Mateo 10:16, por si me gustan acompañar. Amén. Mateo 10:16. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén. Esta palabra a mí, bueno, yo no la había tal vez interpretado hasta ayer, que Dios me hablaba mucho y me decía, entre estos animales tienen que aprender ustedes a hacer. Dice que la oveja, por ejemplo, la oveja es un animal que mientras más lo rapan, produce más lana. En el lado de nosotros, mientras más procesos tengamos, más sabiduría vamos a adquirir. Y al tener esta sabiduría, más talentos vamos a nosotros lograr tener. Dice que la serpiente, por medio de su piel, esta serpiente se aferra a las ramas. Además tiene la capacidad de comer un animal 3 veces del tamaño de su cabeza. Y cambian de piel y es un animal muy astuto. ¿Cómo lo aplicamos nosotros a nuestra vida? Por ejemplo, a nosotros estar aferrados a Cristo, tenemos que tener ese músculo espiritual, como nos hablaron la otra vez. A la hora de cambiar de piel, tiene que ser que día a día nos estemos renovando. ¿Y cómo nos renovamos? A través de la palabra, a través de procesos y a través de cambios. Y al ser astutos, tenemos que saber dónde pisamos y con quién andamos. En cambio, la paloma, dice que la paloma sí es un animal muy inteligente. Y este animal tiene un muy buen sentido de orientación. Y además, un dato curioso es que los animales empollan a sus hijos, tanto el hombre el macho como la hembra. Esto me decía Dios, tienen que ser inteligentes, pero no solo inteligencia de ciencia, sino inteligencia de la palabra, porque tenemos que saber de qué hablar, porque de lo que emana, de lo que esté en nuestro corazón lleno, de eso es lo que vamos a hablar. Tenemos que tener un sentido de orientación, a dónde tenemos que ir cada vez que tenemos problemas. Con toda la sabiduría y con toda la confianza sabemos que tenemos que ir a los pies de Dios. Y en cuanto a lo de que crían a los hijos juntos, Dios me decía, es que el papá prudente, el papá sabio, no solamente se enfoca en criar a sus hijos solo, sino que también me entrega eso a mí, me entrega a sus hijos a mí. Entonces tenemos un nido hecho con el manto, con la cobertura de Dios. Entonces ahí es donde nosotros les enseñamos a nuestros hijos que tenemos un Dios, que tenemos que tener esa capacidad de buscar a Dios, que tenemos que buscar sabiduría y estar día a día con Dios. Amén. Así es, pastor. Pastor. Amén. Gloria a Dios. Sí, es un tema muy bonito, ¿verdad? Porque la prudencia es parte de lo que hablamos, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Y la manera de actuar, ¿verdad? Es decir, yo siento que un cristiano, un hijo de Dios o hija de Dios, lo primero que tiene que pensar es en ser prudente, ¿verdad? En saber cómo actuar y cómo hablar, ¿verdad? Porque eso se trata de la prudencia, ¿verdad? Tener cuidado, tener sensatez, como decía Esmeralda, ¿verdad? Pero más en la forma de hablar, ¿verdad? Porque a veces cuando estamos delante de los hermanos hablamos de una forma, pero cuando
cuando estamos detrás de los hermanos hablamos de otra forma. Cierto. Y cuando estamos delante de los hermanos y los pastores y gente de la iglesia actuamos de una forma, pero cuando estamos que no nos está viendo nadie actuamos de otra forma, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene la parte de prudencia en nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, ¿verdad? Y como decía mi esposa al principio, ¿verdad? Que dijo mi esposa al principio, que algo dijo, ¿verdad? Que el Hijo de Dios es prudente, algo así dijo usted por ahí, ¿verdad? Tocó ese punto, ¿verdad? Que todo cristiano debe tener prudencia. Dice, ya que es una cualidad que agrada a Dios. Es una cualidad que agrada a Dios, ¿verdad? Y si nos ponemos a ver la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, Proverbios 13 y 16 dice, el sabio piensa lo que hace y el tonto deja de ver su estupidez, ¿verdad? También mi esposa habló de Salomón. Usted lo tiene, lo leyó en lenguaje actual. Y en la Reina Valera dice, Proverbios 13, 16, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Amén. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, para agradar a Dios, una de las cualidades que muchos padres tenemos que ser prudentes. ¿Y cómo no vamos a ser prudentes ni en nuestra propia casa? Tenemos que ser prudentes en nuestra propia casa, ¿verdad? Y a veces hasta en nuestra propia casa somos imprudentes, ¿verdad? Porque está lo que es la prudencia, pero está la imprudencia también, ¿verdad? De que a veces en nuestra propia casa somos imprudentes de hablarle a nuestros hijos, somos imprudentes de hablarle a nuestro esposo o a nuestra esposa, ¿verdad? Tenemos esa imprudencia de no hablar con sensatez, ¿verdad? Que no hablar con esa cualidad y con esa sensatez de que las cosas no son así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está el pastor, entonces sí hablo con sensatez, ¿verdad? Y hablo con prudencia y me cuido, pero no está el pastor, entonces el esposo es un, ¿verdad? Ni quiero decirlo, ¿verdad? Porque a veces hasta en nuestra boca salen cosas que no tienen que salir, ¿verdad? Como pasaron hoy un día ahí, yo creo que fue Alberto, que pasó algo de que no permitamos que los demonios salgan de nuestra boca y sale una imagen ahí con un demonio, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Porque si nos vamos a muchas historias, ¿verdad? Podemos irnos a ver un gran hombre que fue muy prudente, ¿verdad? Que fue José, ¿verdad? A pesar de que pasó todo lo que pasó, a pesar de que todo, y sabemos la historia de José, José siempre tuvo prudencia, siempre. Estuvo donde estuvo en la casa de Potifar y tuvo prudencia, ¿verdad? Y fue prudente, ¿verdad? Entonces Dios vio en él prudencia, Dios vio en él testimonio, Dios vio en él todo y puso mucha gracia en él, puso mucha gracia en él, ¿verdad? Por eso José llegó donde tenía que llegar, ¿verdad? A veces la imprudencia no nos deja llegar donde tenemos que llegar. No nos deja, porque como dijo usted, ¿verdad? A veces actuamos como... Muchas veces tomamos decisiones imprudentemente. Decisiones apresuradas que no son las correctas, pero por la emoción o por imprudentes las tomamos y después vienen consecuencias. Muchas veces vienen, y siempre que hacemos y que nos pasa eso, pues vemos después las consecuencias y viene, como dice Manuelito, la yayay, ¿verdad? Viene la yayay porque hicimos cosas que no, o sea, las hicimos imprudentemente. Y vienen las consecuencias, ¿verdad? No, y cuando somos prudentes, Dios nos usa. Amén. Cuando somos imprudentes, Dios no nos va a usar, porque Dios no va a usar a una persona imprudente. No, de hecho, lo que dije al principio, que todo cristiano prudente le agrada a Dios. Vea qué tremendo que es esto de la prudencia, porque, como digo yo siempre, un chispazo, ¿verdad? ¿Cómo Dios va a usar o va a poner a hablar a alguien de su palabra si es un imprudente para hablar? Es cierto. Y con la imprudencia viene el afán. Exactamente, ¿verdad? Entonces tenemos que ser prudentes, digamos, no estoy diciendo que Dios está pidiendo un teólogo, está pidiendo un intelectual, no es eso, porque Dios levanta lo más despreciable, lo más que hay en el mundo para beneficiar a los sabios, pero Dios pone en nosotros palabras nefables, se puede decir, ¿verdad? Pero nosotros tratamos de que esas palabras no salgan, sino que seguimos diciendo palabras que no tenemos que decir, ¿verdad? De palabras del hombre viejo y la mujer vieja, que tenemos que eliminarlas. Exacto. Porque muy bonitos, cuando estamos hablando del Señor a alguien, entonces sí hablamos como, ¿verdad? Como los ángeles. Pero cuando no le estamos hablando a alguien del Señor, estamos hablando imprudentemente, ¿verdad? Y a veces por imprudencia perdemos hijos, perdemos esposos, perdemos esposa, perdemos un montón de cosas, ¿verdad? Simplemente hasta un trabajo se puede perder por imprudencia, ¿verdad?
Entonces somos imprudentes. Vea qué bonito lo que dice el libro de Génesis capítulo 41, cuando José es usado por Dios, cuando José lo comienza a usar Dios en sueños, ¿verdad? En los sueños, ¿verdad? Primero con los hijos, con los hermanos y toda la situación, después cuando está en la cárcel, ¿verdad? Del panadero y el copero, y qué bonito, y cuando llegan ellos a donde el rey, vea qué bonito lo que dice Génesis 41, 33, dice, por tanto, le dice José al rey, al faraón, le dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Qué tremendo, él sabía que él era prudente, él sabía que él era sabio, pero no estaba elevado. Él sabía dónde tenía los presupuestos. Es que eso trae humildad. Exactamente, la prudencia trae humildad, ¿verdad? Y la prudencia trae sujeción. Sí. En el ámbito espiritual la prudencia trae sujeción porque vemos la historia de Josué, ¿verdad? Que Josué era un hombre que Moisés lo ponía a cuidar, sí, pero lo ponía a cuidar cuando él entraba a hablar con el Señor y lo ponía ahí a cuidar. O sea, Josué fue prudente y fue sujeto. Ajá. Fue prudente porque él fue, o sea, le decían que ese aquí, él se quedaba ahí. Yo me imagino que por más que tuviera ganas de irse para otro lugar y todo, no, siempre fue prudente y fue sujeto. Y por eso recibió la recompensa que recibió, que fue el que entró a la tierra prometida y quedó como el gobernador del pueblo. Y como hablábamos el viernes con la joven que estábamos, con Francesca, era un jovencito, no era ni un adulto ni un anciano, era un joven, ¿verdad? Era joven y fue un hombre prudente, fue muy prudente. Entonces, nosotros hablamos solo, aquí estamos hablando en el ámbito espiritual, en el ámbito terrenal, y por lo que estamos pasando hoy día, el pueblo de Dios tiene que ser muy prudente. El pueblo tiene que ser muy prudente y sujetarnos. Hablaba, de hecho esta prédica salió por un video que subió Gavita, que para los hermanos Gavita se nos fue para un lado de Heredia, es que se me olvidó para qué lado fue que se nos fue. Sarapiquí, algo, sí, de Tres Ríos de Heredia, algo así. Bueno, la cuestión fue que, largo se nos fue ella para allá. Sé que Dios se la llevó con un propósito. Amén. No sé, amén. No con que ella se haya ido, nos va a dejar o va a dejar, no, ella va a seguir con nosotros. Yo sé que hasta donde Dios quiera y ella pueda, porque de verdad que se fue largo. Pero Gaby subió un video. Cuando yo escuché el video y vi, el pastor excelente, un excelente siervo, un evangelista, él mismo decía cuando daba el video, lo subió en la iglesia y en Guerreras, y el video, el pastor hablaba de que, decía que él no era un pastor, él era evangelista, y hablaba de los pastores, que los pastores hoy día, el fallo de los pastores, ¿verdad? Uh-huh. El fallo de los pastores. Entonces yo me quedé escuchando que Gavita dice, ¿en qué hora subí el video? Pensó que era que yo me... No, más bien me abrió y yo dije, qué tremendo, porque hoy día, o sea, si uno se deja llevar, porque, un ejemplo, uno escucha un video de eso y uno dice, yo soy un pastor diferente, yo salgo, pero no, tenemos que ser prudentes. Nosotros tenemos que sujetarnos a las leyes terrenales. Río Frío de Sarapiquí, para allá se me fue Gaby, y yo sé que para bendición, yo sé que muy pronto lo vamos a ver sirviendo y todo. Amén, amén. Y cuando ella subió el video, yo dije, qué lindo, ya lo había escuchado porque lo había subido no sé quién en otro tiempo, lo había escuchado en Facebook y todo, pero no le había tomado eso de que, ¿verdad? Uno le toma el gusto, pero ese día que Gaby, yo me empecé a escucharlo, y habla muy lindo, un siervo que habla muy lindo, muy, muy sabio al hablar y todo. Pero cuando él dijo, los pastores tienen que salir y los pastores, y yo digo, sí es cierto, nosotros tenemos que movernos por fe, pero tenemos que sujetarnos. Entonces, si nosotros como pastores actuamos imprudentemente, vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias. Vea el domingo que fuimos a hacer el culto,
nos cayó o sea, el enemigo anda suelto y ahí nos cayó la ley. ¿Por qué? Porque era prohibido abrir las iglesias. Entonces, si nosotros imprudentemente, ¿qué hubiera pasado si cuando nos llegaron estas personas, hubieran encontrado un culto o hubieran encontrado 20 personas que fueran a la iglesia? ¿Qué hubiera pasado en estos momentos? O sea, si nosotros actuamos imprudentemente, vienen consecuencias. No, y ¿sabe qué es lo más interesante de la prudencia en parte de Dios? Viendo un poco lo de José, ¿verdad? A veces mucha gente se te acerca a usted y dice, es que Dios me dio una palabra para usted. Y yo siento que Dios sí la da, pero Dios tiene que ser una persona que sea prudente, porque puede ser que la palabra no sea para la persona, sino para que ore. Entonces, además de ser prudente, tiene que tener ese discernimiento, ¿verdad? Porque imprudentemente podemos llegar a decir una palabra a una persona que tal vez la va a lastimar, ¿verdad? O tal vez es algo, ¿verdad? Que no es en el momento, ¿verdad? O tal vez Dios le dice, espera. Te pone algo para que ores, pero tiene que esperar. Pero es tan imprudente la persona que se quema porque lo exalten, ¿verdad? Por exaltarse, que corre, digamos, a Esmeralda, es que Dios puso y me dijo esto y esto, y tal vez no era el tiempo de decir esa palabra a usted, ¿verdad? Era el tiempo, no sé no si estaba preparado. Exactamente, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, digamos, Dios me ha dado a mí a veces palabras y me las he guardado hasta un mes, después de esto, y yo le pido a Dios en oración en cuál es el momento para darla. Hay otra cosa, muchas veces llegan, que es donde, y yo aprendí, muchas veces llegan y le dicen, el Señor me dijo que usted tenía una palabra para mí. El Señor me dijo que usted tenía una palabra para mí. Y usted se queda como, ¿por qué le dijo a él y a mí no? Pero muchas veces imprudentemente uno si el Señor y saca usted lo que... Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, porque Dios ve en nosotros cuando hay prudencia, ve sabiduría, ve muchas cosas, ¿verdad? Lo vio José, ¿verdad? Y qué lindo José lo que le dijo, que se haga un hombre, ¿verdad? Que sea prudente y sabio. ¿Verdad? Qué bonito, ¿verdad? Sí, vea qué lindo lo que dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. ¿A quién les da? A todos. No dice que Él tiene división, a todos, si se la pedimos abundantemente y sin reproche, le será dada. Sin reproche, o sea, Él aquí vemos en Santiago 1:5 que Él no hace sección de personas. Si nosotros lo buscamos prudentemente, Él nos va a guiar y Él nos va a instruir para que usted actúe. Por eso Gretelcita a mí me hace mucha gracia, porque Gretelcita dice, paz, ahora sí aprendí, Muchas veces Dios nos habla o muchas veces nos movemos sin que Dios nos hable. Hacemos algo sin que Dios nos hable y vienen las consecuencias. Entonces ella siempre me dice, paz, yo ahora aprendí, yo ahora para todo le pido a Dios y le oro a Dios, y si Dios no me habla, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque uno de verdad, uno aprende, y ahí es ser prudente. Esperar que Dios nos hable, esperar que Dios nos diga si es lo correcto, no es lo correcto, si puede hacerlo, no puede hacerlo. Vea, al menos mañana se salió que mañana el que no sale con el famoso mascarilla no puede salir. Entonces, porque yo soy pastora, yo sí voy a ir a salir sin mascarilla. No se puede. Sería imprudente. Están dando y sería insujeta. Entonces, están dando una orden. ¿Quién? Pastora, pero es que no es el Señor. Si es cierto, no es el Señor, es una orden de los gobernantes de lo que es el país. Entonces nosotros tenemos que ser prudentes y respetar esa orden. Tenemos que respetarla. Y no estamos de acuerdo en muchas cosas, no estamos de acuerdo. Nosotros, los gobernantes dijeron, se abren las iglesias con la mitad del pueblo, no estamos de acuerdo. Se abren las iglesias sin niños, no estamos de acuerdo. ¿Qué le queda al pueblo? Al pueblo le queda orar y clamar
para que Dios se glorifique y todo vuelva a la normalidad. Amén. Sí va a ser difícil, claro, nosotros somos conscientes de que va a ser difícil, o sea, de que esto no es fácil, lo que estamos viviendo no es fácil, este año no es un año, Normal. de verdad que no es un año para recordar toda una vida, yo creo que toda una vida los que Dios nos ha guardado y todo, pero lo vamos a recordar toda una vida y no es fácil. Entonces nosotros tenemos que ser prudentes en todo el ámbito espiritual y lo terrenal, ¿verdad? Correcto. ¿Verdad? Bueno, para continuar un poquito más con la palabra y reforzarla un poquito más, podemos ir a Proverbios 8:12. Amén. Dice: yo, la sabiduría, habito en la cordura y hallo ciencia en los consejos. La voy a leer en otra versión que dice: yo, la sabiduría, habito con la inteligencia y sé hallar los mejores consejos. Amén. Esto me trae a mí una historia, me trae sobre una mujer muy prudente en la Biblia, que fue Abigail. Abigail, su esposo era como en la balanza. Ella era prudente, sabia, y su esposo era imprudente y necio. Entonces, para parafrasearles un poco la historia, David vino, pidió ayuda de él, ¿verdad? Comida, y él se negó. Cuando el hombre que David mandó a donde Nabal a pedirle ayuda, llegó a decirle a David que él se negaba, David se enfureció y se fue con 400 hombres a atacar ese pueblo, o sea, iba a matar, a destruir, iba a hacer todo. Cuando Abigail se dio cuenta, reprendió a su esposo, pero no lo reprendió porque no lo amara o exaltaba, sino porque él había hecho lo incorrecto. Y ella en su sabiduría buscó pan, buscó vino y buscó cosas y fue a topar a David. Cuando David venía, ellos se toparon y entonces David vio gracia en ella y la perdonó. Pero ¿qué hubiera pasado si ella hubiera sido imprudente como su esposo? Ese pueblo no existiera, hubiera sido arrancado porque hasta sus hijos hubieran muerto. Y más adelante en la historia resulta que ella terminó siendo, si no me equivoco, la esposa de David. Adelante, porque él vio en ella una mujer sabia. En realidad es una mujer en la que nosotros tenemos que ver las cosas. A veces tal vez el esposo o la esposa no es sabia en la pareja, pero está la otra persona que sí, y tiene que ser ese apoyo, tiene que estar ella más encima del que es insensato. También otra persona que fue para mí muy sabia, que fue Moisés. Esto lo encontramos en Éxodo 33, si me gustan acompañar. Éxodo 33, 15. Bueno, entre toda la historia, ¿verdad? Como sabemos, Moisés fue sacado de la tierra y él aprendió a escuchar la voz de Dios y halló gracia en Dios porque creció en sabiduría, ¿verdad? Y dice que en el versículo 15 dice: y Moisés le respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué más sabiduría y qué más prudencia de eso? Él pudo decir: ya tengo el pueblo, ya soy exaltado, ya todo soy yo como un pez globo. Mas sin embargo él fue prudente y siempre fue humilde y le dijo: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Quiere decir que en esto él adquirió un temor de Dios. Y entre la prudencia también tenemos que tener un temor santo a Dios, sabiendo de que Él nos va a acompañar, sí, pero si le desobedecemos y nos ponemos por encima nosotros de Él, Él no nos va a llevar a ningún lado. Y qué tremendo, Esmeralda, qué tremendo, porque Moisés, un hombre escogido, pues un hombre de todo, ¿verdad? Sabemos todo lo que Moisés vivió y todo lo que Moisés, esa experiencia, toda la experiencia que Moisés tuvo, ¿verdad? Y con solo eso, pero fue imprudente también. Al final fue imprudente. Al final fue un hombre imprudente, o sea, fue prudente, pero al final fue imprudente porque por la desesperación golpeó la piedra y el Señor se enojó. Y por esa desesperación, por esa imprudencia, no entró a la tierra prometida. Qué bonito, ¿verdad? Vemos, solo Dios es bueno, ¿verdad? Amén. El proverbio que me acaba de leer aquí en el lenguaje actual dice: ya cuando el pastor se ríe es porque ya dice, yo soy la sabiduría y mi compañera es la experiencia, y siempre pienso antes de actuar. Amén. A veces no pensamos antes de actuar, a veces actuamos y no pensamos. Yo quiero eso y listo, y se acabó. No importa lo que valga, no importa si no se paga. No, un momento, aquí hay prioridades, aquí hay cosas. Exacto. Pero yo estoy viendo algo muy lindo, ¿verdad? Aquí, de que, por eso es
es que la palabra es muy exacta y Dios es perfecto. Y dice, la mujer sabe y fija la casa, malaria con su mano la destruye. Vemos que la mayoría de hombres fueron usados, pero muchos cometieron imprudencias. Es decir, fueron prudentes, pero a la vez fueron imprudentes. ¿Verdad? Fueron personas que cometieron sus errores, ¿verdad? Ok. Tal vez digo, José tal vez no, claro, José cometió un error. ¿Cuál fue el error? De que él comenzó a contar los sueños, pero con cierta exaltación. Yo veía que 11 estrellas y que 11 varones se inclinaban hacia mí. Y hasta el padre llegó y le dijo, ¿qué estás diciendo? Que yo, su papá, Jacob, me voy a inclinar ante ti. No, hasta Jacob se enojó por la imprudencia. A veces somos imprudentes para contar las cosas, ¿verdad? A veces contamos las cosas con cierta exaltación. Es que Dios me usó. No, un momento, Dios lo usó, sí, pero fue por su misericordia. ¿Qué diferencia llegar y decir, hermano, Dios me usó, pero es su misericordia, es su gracia? ¿Me entiendes? Cuando, Dios vio, yo fui a darle una palabra. Yo fui a dar la palabra, o sea, no sabemos que fue Dios. Es que es lo que dice aquí, siempre hay que pensar antes de actuar o antes de hablar. Claro. ¿Verdad? Por más que Dios te use, digamos, como José dijo, y busque un hombre prudente y sabio, él dice, puedo ser yo, pero le voy a tirar la idea, ¿verdad? Ajá. Ok, así tenemos que hacer nosotros, que al punto le está tocando mi esposa, que está diciendo que, es que yo puse las manos y no, un momento, no, ¿verdad? Es decir, Dios me usó. Mana, es que Dios me usó. Mana, vea, gracias, hermana Esmeralda, usted llegó y oró y mi hijo fue sano. No, yo no, dele la honra y la gloria a Dios. Él es grande, Él es poderoso. Entonces la gente ve en usted prudencia, ve en usted humildad, ve en usted un montón de cosas y lo sigue usando. Pero como decía Cine, ahora tocó, ¿a qué fue que tocaste con imprudencia? A Moisés. Que tocó la roca y la golpeó por la desesperación, pero fue imprudente. Y podemos ver al gran rey David. Salomón. ¿Verdad? El rey David, a pesar de que sabía que Saúl ya Dios le había quitado el Espíritu Santo, él nunca tocó el ungido. Sí, a pesar de ¿Nunca? que lo acosó. Nunca, y a pesar de que él ya le había dicho que iba a ser rey, que él iba a ser el rey, él nunca tocó el ungido, nunca. Inclusive, al que lo mató a Saúl, lo mandó a matar David. ¿Verdad? Pero qué tremendo, digamos. No fue imprudente ahí, fue muy prudente. Pero fue imprudente en tomar a una mujer que no era su esposa. ¿Verdad? A Betsabé la agarró y la tomó y que eso lo llevó a cometer un homicidio, a matar a Urias. ¿Verdad? Es decir, qué tremendo. Es decir, con esto no estoy diciendo que Dios nos da chance de ser prudentes y prudentes. No, ojalá que seamos más prudentes que imprudentes. Sí, para que veamos porque somos seres humanos y fallamos a veces, ¿verdad? No, yo no puedo decir que soy perfecto, pues soy pastor, ni mi esposa, ni la hermana aquí puede decir, o ninguno podemos decir, no, es que yo soy muy prudente. No, porque es mentira, ¿verdad? A veces somos imprudentes, a veces, qué raro, ¿por qué se lastimó esa hermana? ¿Por qué se lastimó esa hermana? Y tal vez lo herimos con una palabra que lanzamos o con algo que dijimos, ¿verdad? Y entonces vemos en David esa imprudencia, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Fue muy prudente no tocar al ungido. Hay mucha gente que es muy prudente no tocar a sus pastores o no tocar a los ángeles que Dios puso en la iglesia, pero tocan otras cosas, le tocan a los hijos. Entonces es como que estuviera tocando al ungido. Si usted no toca un ungido, no puede tocar nada, ni los hijos, tan siquiera. Vemos a David que llegó y que dijo, después de que murió Saúl, ¿hay alguien de la casa de Saúl que yo pueda ayudarle? ¿Verdad? Y decía, ahí está el hijo Jonatán, ahí está, ¿verdad? Mefiboset, ¿me entiendes? Es decir, él siempre estuvo encima del ungido, ¿verdad? Dice, qué lindo esa prudencia, porque eso lo llevó a ser rey, eso lo llevó a grandes cosas. A veces Dios nos quiere llevar a grandes cosas y no nos lleva a grandes cosas porque somos imprudentes. Dios dice en su palabra que no podemos tocar a los ungidos, no podemos tocar a los pastores, un ejemplo, ¿verdad? Bueno, no es porque no, exactamente. No, hermanos, porque Dios hace sección de... No. Dios nos ama por igual, nos ve igual, solo que yo digo que tal vez es porque, y no es que Dios diga, mira, los pastores son mejores que Esmeralda, un ejemplo. No, para Dios somos iguales, claro. Es lo que ves el corazón, claro. Pero también Él sabe el esfuerzo que hace un pastor para llegar pero qué bonito. Vemos hombres y ahora me tocó a esta mujer, ¿verdad? Abigail. Y si vemos todas las mujeres que siguieron a Jesús, ninguna fue imprudente. Ninguna fue imprudente, ninguna cometió. A la pecadora le dijo, vete y no peque más. Y eso hizo, no pecó más. Fue prudente. ¿Verdad? Fue muy prudente.
vemos que la mayoría de los hombres Sí, han sido prudentes y las mujeres no, las mujeres son vea lo que prudentes, dice, las mujeres de la Biblia. Pastor, vea lo que dice el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Porque siempre tenemos que tener la palabra de Dios presente en nuestra memoria. Siempre. Entonces, cuando en usted, en nosotros los cristianos, siempre está la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, vamos a actuar. De ahí, mana, ¿y qué dice? Que dice que o sea, de ahí de ahí mana la vida, de ahí mana, y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ahí si llevamos la palabra, ahí es donde usted ve un cristiano. Entonces, si nosotros, siempre, yo digo que siempre vamos a fallar, sí, porque somos humanos. Como humanos siempre, quizás en cualquier momento, si falló Moisés, con todo lo que le costó y todo lo que vio, y a lo último no entró por la imprudencia que cometió, sí, no entró, y tan cerca, era de un paso. No, y lo bonito que se ve en todo esto es la sujeción a los reyes. Ajá. ¿Verdad? En ese tiempo, ¿verdad? O a la persona que Dios había escogido, es decir, había una sujeción fuerte, ¿verdad? Sí. Hoy yo estaba viendo algo ahí y me sorprendí. Me metí a la biblioteca del trabajo y estaba leyendo un libro sobre la reina Isabel de España, ¿verdad? Los reyes de España. Y ellos no pagan impuestos, ellos tienen derecho de que ellos tienen, vean el derecho que tiene el rey de España, los reyes de España, que si usted lleva a Lucía y a ella le gustó, la quiere, se la tiene que quitar y usted se la tiene que dar. Es decir, usted se la tiene que dar porque a ella la quiere y porque le gustó, ¿verdad? Entonces, pueden quitar cualquier hijo, no pagan impuestos, pueden andar sin licencia en la calle, si ella dice hay guerra, es decir, aún en esos tiempos, ellos tienen potestades, ¿verdad? Bueno, en Inglaterra, ¿verdad? Aquí no, gracias a Dios, en Inglaterra. Pero en este tiempo, lo que David decía, se hacía. David dijo, tráigame a Betsabé, porque fue una imprudencia, había que llevársela, ese era el rey. Pero vemos la prudencia de ella, callada fue, sumisa, se sujetó al rey, ¿verdad? Diciéndole que ¿verdad? Sí, y no le dijo nada a su esposo, ni nada. Seguro ella dice, bueno, ay Dios, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Algo tiene que suceder aquí, ¿verdad? Y sucedió después de la historia de David, ¿verdad? Pero vemos que él cometió esa influencia, pero también fue muy prudente en muchas cosas. Entonces, Dios vio gracia en él para tenerlo como rey de Israel. Nosotros, ¿qué le quiero decir con esto? Que nosotros a veces somos prudentes e imprudentes, pero ojalá que seamos más prudentes que imprudentes para que Dios ponga gracia en nosotros, claro, y para que Dios pueda usarnos, porque si no todavía no nos puede usar. Pastor, vuelvo a repetir el ejemplo de Moisés. ¿Qué no pasó Moisés? ¿Qué no pasó Moisés? Y usted sabe que nosotros los cristianos lo que anhelamos la venida del Señor, anhelamos, yo no sé, pero yo siempre he anhelado esas bodas del Cordero, ver esas calles de cristal, ese mar o sea, calles de oro, mar de cristal, o sea, es un anhelo que tenemos de ver todo aquello y de ver, porque es una promesa que Dios tiene para nosotros sus hijos. Amén. Entonces usted sabe lo que es que por un paso de imprudencia perderlo todo. Moisés, por esa imprudencia, es que fue un fallo, fue algo y el Señor no lo dejó entrar en ese momento a la tierra prometida. Sabemos que Moisés está con él porque la misericordia de Dios, ¿verdad? Y todo, pero muchas veces tenemos que tener cuidado, porque quizás en ese momento va a venir una bendición y por un acto de imprudencia la bendición no nos llega, pero por eso, por la imprudencia que podemos cometer en un momento, ¿verdad? Dice el Proverbios 16:21, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Qué bonito, ¿verdad? ¿Y qué significa ser prudente? Ahora Esmeralda daba algo muy bonito, pero el ser prudente es una persona prudente sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo, y sabe escoger entre lo bueno y lo malo, que fue lo que Esmeralda dijo. Lo volvemos a repetir, es una persona que sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo. O sea, nosotros los cristianos sabemos qué es bueno y qué es malo, y muchas veces nos dejamos sabiendo que eso es malo, pero ahí metemos la boca. Dios me perdona. Somos imprudentes. Dios me perdona. O lo hago y ya mañana le pido perdón. Somos imprudentes, como dijo el pastor. Y ahí vamos y metemos la cabezota que no y luego, teníamos. ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy así? ¿Y por qué? Exactamente.
vuelvo a repetir lo que dice Manuel y después viene la yayay. Amén, así ¿Por es. qué estoy así? ¿Qué me pasó? Pero no vemos que fue por nuestra propia imprudencia que estamos. ¿Qué caracteriza a una persona prudente? Toma las decisiones correctas en situaciones difíciles y obra con sabiduría ante circunstancias que requieren actuar con rapidez. Sí. O sea, una persona que se caracteriza es una persona que toma las decisiones correctas. O sea, es una persona prudente, que tomamos las decisiones correctas, que no, como le digo, no somos perfectos, no le digo que no vamos a fallar, claro que vamos a fallar porque estamos en esta carne y estamos en... Pero tenemos que tratar de verdad de corregirnos nosotros mismos, de corregirnos y ver y saber que si ese actuar, pensar, no correr a la ligera, muchas veces por correr a la ligera, pero pensar, esto, ¿qué consecuencia me puede traer esto si yo lo hago? Sí, y también yo creo que ser prudentes también está en aceptar la corrección. Amén. Porque si yo fui imprudente y una autoridad delante de mí me dice, no, usted hizo mal esto y esto y esto, y yo no lo acepto, entonces soy peor de imprudente porque no acepté que me están ayudando para un cambio. No, y lo peor es que no acepta la disciplina o, digamos, el consejo, y entonces dice, y sigue siendo imprudente. Ajá. Y Sí, peor, porque ¿verdad? ya está bravo. Porque siento yo, ¿verdad? No sé si me equivocara, pero siento yo como que esto va como ligado a la sujeción, ¿verdad? A sujetarse uno, ¿verdad? Aprender a sujetarse, ¿verdad? Tampoco es que vaya a decir que una mujer va a estar sujeta a un esposo que la esté agrediendo, ¿no? Tampoco así, ¿verdad? Pero a veces, como les decía ahora, yo veo aquí en la Biblia que las mujeres son más prudentes que nosotros somos los varones, ¿verdad? Entonces siento yo que en un matrimonio la mujer tiene que ser más Tiene que analizar más. ¿verdad? Más prudente, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora usted le preguntaba algo a mi esposa que antes de empezar, y usted le dijo, yo oigo testimonios suyos, pastor, ¿y cómo hizo usted? 8 años, ¿verdad? Sí. Porque fue prudente. Y sabio. Pero si hubiera sido imprudente, ¿qué hubiera pasado? ¿Verdad? No hubiera logrado. No hubiera logrado lo que logró. Si y había un no... propósito, Ajá. había un propósito, porque veía que Dios tenía un propósito, pero muchas veces Dios no puede cumplir su propósito por la imprudencia de nosotros. Y muchas veces yo era una que yo iba a la iglesia sola y siempre lo he dicho, yo venía y nunca le hablé mal del pastor a mi esposo, nunca. Siempre fue un excelente pastor, siempre era un excelente culto, siempre fue la mejor iglesia, nunca vine y comenté de hermanos, o sea, siempre traté de guardarlo. De hecho actualmente, y Dios lo sabe, actualmente, y somos pastores, hay muchas cosas que yo a mi esposo no se las digo. Me llaman y todo porque yo sé que si yo se las digo lo voy a lastimar, le va a doler, entonces yo digo, Señor, ya me las dijeron a mí, yo soy la que voy a orar y ya me lastimaron a mí y que sea así. Pero trato de no, ¿por qué? Porque la palabra habla de la mujer sabia, hermanos, y yo digo que la mujer sabia viene con la prudencia, porque muchas veces el hombre, yo siempre lo he dicho, y bueno, las mujeres que han estado en consejerías conmigo saben que lo he dicho, no es que voy a favor del hombre, que voy en contra de la mujer, jamás. Yo soy mujer, tengo una hija, tengo nietas, pero el hombre casi siempre, hablo de casi siempre, no, pues la mayoría de veces el hombre es el que lleva la carga del hogar, el hombre es el que sale a trabajar, el hombre es el que lleva la carga, ellos andan trabajando, tenemos que pagar casa, tengo que pagar recibos, tengo que pagar esto. Nosotras nos quedamos en la casa. Mucha mujer que no trabaja, o sea, sé que el trabajo de la casa es muy duro, el trabajo, pero estamos en la casa, podemos sacar un ratito para doblar nuestras rodillas, hincarnos y poder orar más bien por ellos. Entonces, ¿qué tal? Es que vio que tremendo, es terrible. Dije que tremendo y qué terrible porque tenemos un nuevo miembro en la familia, un gatito, entonces anda tremendo, anda por todo lado y por eso es, de verdad que nosotros, de verdad que tenemos que ser prudentes,
mujeres sabias, porque como le digo, ellos son los que salen a trabajar, ellos son los que andan con la carga, ellos son los que tienen muchas veces no. Hay momentos que no, ¿verdad? Que la mujer, entonces, de igual manera, hombres prudentes, porque hay mujeres que salen, hay hombres que no se quedan sin trabajo, y la mujer es la que trabaja. Entonces el hombre tiene que ser prudente también para ver lo que su esposa está haciendo por él en ese momento, ¿verdad? Decía Fariña, a lo bueno bueno y a lo malo malo. O sea, aquí es no, exactamente. Mira qué bonito aquí, es un amigo mío que, Miguelito, bendiciones, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Miguel. Dice, hay de los que son sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Pues dice aquí, más abajito el mismo, dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5, y es cierto, tenemos que fiarnos de Dios, realmente ahí metidos, ¿verdad? En Dios, y no decir, bueno, ok, yo voy a hacer eso porque yo soy prudente, no, hay que ir a orar, tengo que fiarme a Dios, tengo que confiar en Dios, ir a orar y decir, Dios, ¿lo hago, no lo hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago, Dios? Es decir, es poner todas las manos de Dios. A veces cometemos errores, nada más por pura imprudencia nosotros, porque somos imprudentes. Siempre hay que pedirle la dirección a Dios. Siempre, en todo hay que pedir la dirección a Dios. Digamos, Lucía y yo, nosotros desde que empezamos a pastorear siempre hemos pedido la dirección a Dios en todo le hemos pedido la dirección a Dios. Porque si no fuera la dirección de Dios, entonces ¿dónde estaríamos? ¿Verdad? Entonces qué lindo, porque dice, fíjate en Jehová, ahí es donde tenemos que fiarnos en Él, ¿verdad? Yo siento que Él es el único, ¿verdad? Que nos puede llevar a ser más prudentes, ¿verdad? De lo que tratamos de hacer. Porque yo siento que esta palabra, pues no solo a mí, yo creo que nos está hablando a todos, ¿verdad? Porque a veces, como ahora digo, usted dijo algo muy lindo, ¿verdad? Y es cierto. A veces uno, en la pareja uno es prudente y el otro es imprudente. Sí. Entonces, si los dos son imprudentes, imagínense qué es sobre, ¿verdad? Wow, sí. ¿Verdad? Entonces siempre hay uno como que frena la situación, ¿verdad? Vicky Montero, Esmeralda, dice, hermosa palabra, Esmeralda, ¿cómo te usa el Señor? Felicitaciones a los pastores por darle oportunidad a sus ovejas. Gloria a Dios, es el Señor. Así es que de verdad, vemos otro caso de imprudencia, ¿verdad? Que es Mateo 7:24, no lo vamos, que es los que construyeron las casas sobre arena y sobre piedra. Y ahí vemos la imprudencia del que lo hizo en la arena, ¿verdad? Que lo hizo, que él no pensó en las tormentas. Él lo hizo y no pensó en las lluvias. Y muchas veces, por no pedirle nosotros dirección a Dios, hacemos a construir en la arena. Y muchas veces viene después la tormenta y nos bota y decimos, Dios, ¿por qué si tú me dijiste no? No, yo no te dije, fue por tu propia prudencia que lo hiciste. Fue por tu propia prudencia que hiciste esto. Yo no te di el permiso. Ni siquiera me dejaste hablar. No me escuchaste. Entonces muchas veces nosotros como cristianos hacemos cosas que después vienen el ay, Manuel, el ay. Cierto, ¿verdad? Cierto, y entonces viene la corrección y es donde nos duele, ¿verdad? Es lo que no les gusta. Nos va a doler mucho ahí cuando nos corrigen, ¿verdad? Entonces no nos gusta la corrección, entonces como dice uno, ¿verdad? Entonces yo mejor me aparto, ¿verdad? Si un hermano sigue siendo imprudente, que él sigue siendo imprudente y uno lo quiere meter en la prudencia, ¿verdad? O Dios, y si no quiere hacer caso de ella, entonces yo mejor me aparto, ¿verdad? Exactamente. Hoy día, Esmeralda, perdonen, hoy día, en estos momentos, nosotros como pueblo debemos ser prudentes. Incluso nosotros como pueblo y hermanos tenemos que ser prudentes de no estarnos visitando. ¿Por qué? Porque ¿qué tal? Que bueno, nosotros decidimos, nosotros como pastores, voy a hablar como nosotros pastores, mi esposo trabaja en Yafa, él no está aquí metido, él trabaja en Yafa, una institución de alcohólicos y drogadicción. O sea, en todo lado donde usted ande ahora está expuesto a que este virus, esta bacteria, como se llame, te toque, está expuesto. Entonces,
¿Qué pasa si nosotros, por eso hoy día pueblo, hasta nosotros como pueblo tenemos que ser prudentes? Y no solo, por eso le digo que no solo en lo espiritual, esta palabra que nos cale, sino en lo terrenal. Mi esposo trabaja en Yafa, yo voy con mi esposo y digo, bueno, quiero empezar a visitar a los hermanos, empezamos ahí, y mi esposo está contagiado. Llegamos donde Esmeralda, vamos a visitar a Esmeralda, dejamos el contagio ahí, y ya, bueno, el Señor nos ha guardado hasta el día de hoy. Amén, pero Él va a guardar a los prudentes. Por eso al principio lo dije, la prudencia le agrada a Dios, Él va a guardar a los prudentes. ¿Qué pasa? Ya Esmeralda va a llegar y decir, fueron los pastores. Los pastores fueron los que me vinieron porque ya se va a dar cuenta que salimos positivos y entonces Dios quiera que no pase. Dios quiera que no pase. Dios quiera, yo cada madrugada que me pongo a hablar con el Señor, yo le digo, Señor, guarda la iglesia, guarda a los niños, guarda. Yo he pedido a Dios, pero ¿hasta dónde somos prudentes? ¿Hasta dónde no podemos estar en nuestras casas un ratito mientras que pasa esto? Estar ahí sujetos. Ahí yo, y les voy a aquí... me preocupa montones. Ustedes saben que Katia, José, y yo a José lo amo sobre todas las cosas. Dios sabe, mi esposo y mis hijos saben cuánto yo quiero a José. Y José está pasando un proceso donde tenemos que ser muy prudentes con él. Hay que cuidarlo. Tenemos que ser muy prudentes. Y yo digo, ¿cómo gente tan inconsciente? O sea, yo digo, Dios, nosotros como pueblo tenemos que cuidarnos. Entonces, imagínate una contaminación ahí de Katia, ni Dios lo permita. Sé que ella, sé la mujer que es y sé que ella pone cobertura, pero Katia tiene que ver que no es solo ella, José y Donovan. Está su nieta, está su hija, están sus papás a la par. Entonces nosotros tenemos aún yo que ser consciente. Vivian al principio cuando vino esto, Vivian llegó y nos dijo al principio, ma, yo no voy a permitir que venga nadie. Cuando esto empezó, y ya de verdad duramos 2 meses de que ni mi hermana vino, fue algo que fuimos prudentes, ya después fue pasando y ya uno como que, ¿verdad? Ya uno se suelta, pero uno tiene que ser prudente. Un día me dijo doña Angie que llegó alguien a la casa y fue a abrazarla. Y dice que la hija inmediatamente brincó y le dijo, mami, no se deje abrazar. Y ella me llamó después de eso y doña Angie me dijo, pastora, sentí la vergüenza de mi vida. Y yo le dije, doña Angie, su hija lo hizo porque te ama y te cuida. Sí, por amor. Por amor a usted. Entonces nosotros hemos ido donde doña Angie, hemos pasado, porque ahí dejan primicias, ahí nos dejan, y hemos pasado a recoger y yo hasta la fecha no me bajo del carro. Desde el carro, Dios te bendiga, hermana, ¿verdad, mi amor? Y él es el que se baja y él también del portón recoge lo que ella le da y la saluda y fa. Pero ni un abrazo, ni una mano. Tenemos que ser prudentes. Entonces la prudencia, hermanos, no es solo espiritual. En estos momentos es terrenal. Y va a llegar el tiempo. Tenemos que, la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3 dice que hay tiempo para todo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para casarse, tiempo para morir, tiempo para vivir. Hay tiempo de todo. Entonces va a llegar el tiempo donde Dios va a quedar. Entonces más bien vamos a abusar y nos vamos a abusar de estar visitando hermanos y todo el asunto. Por el momento hay que ser un poco prudentes y reservarnos ahí muchas cosas, ¿verdad? Vernos ahí cuando nos vemos con un distanciamiento y todo el asunto, ¿verdad? Pero tratar de hacer caso y sujetarnos a las autoridades, ¿verdad? Al ministro de salud, ¿verdad? Que dicen que no hagamos aglomeración de gente, ¿verdad? Y toda esta situación, porque tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Porque qué tremendo. Hemos estado hablando de todo esto y ahora el Señor me llevó a Mateo 25 y me dijo, es que por la imprudencia no podemos entrar al reino de los cielos. Amén, así es. Si usted es imprudente, no entra al reino de los cielos. Ni yo. Entonces yo ahora estaba aquí y yo le decía, Señor, ¿cómo, verdad? Y me llevó a Mateo 25. Si quiere vamos a Mateo 25 un ratico para desmenuzar un poco esta parábola que es muy bonita. Y hablemos un poco sobre esto. Muy bonito.
Mateo 25. Sí. Y vea qué bonito, dice. Aquí en el lenguaje actual dicen las 10 muchachas, aquí dicen las 10 vírgenes, dice. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a su esposo, ¿verdad? Dice, es una parábola, ¿verdad? Está diciendo que es semejante al reino de los cielos. Dice, casi que yo estoy diciendo aquí, si yo soy imprudente y no estoy... Aquí vamos a meternos un poquito en la parte espiritual de nosotros, ¿verdad? Ya hablamos de la imprudencia de las casas, hablamos de la imprudencia de los maridos, pero ahora vamos a entrar un poquito en la parte espiritual. Siento hablar un poquito de la parte espiritual. Ok. No, Dios todavía no viene. Ahora están cerradas las iglesias, entonces yo no voy a leer palabra. Ahora están cerradas las iglesias, entonces yo no voy a orar. Están cerradas las iglesias, ya los pastores no piden ayuno, entonces yo no voy a ayunar. No voy a... Dígalo usted. Amén. Están cerradas las iglesias, entonces yo no voy a dar el diezmo, yo no voy a ofrendar. Que los pastores, como se predicó el domingo pasado, que los pastores se la jueguen. Estamos siendo imprudentes. Sí. Estamos siendo como las vírgenes imprudentes que no tenían su lámpara por la mitad. Entonces, hoy viene una pregunta muy bonita, y Dios nos lleva aquí, ¿verdad? ¿Cómo tenemos nuestra lámpara? Amén. Espiritualmente, ¿cómo estamos? Estamos siendo prudentes. Ya hablamos de visitar las casas, de muchas cosas. Ahora sí, hablamos espiritualmente. ¿Cómo estoy yo? Y usted, mi hermano, que está en su casa, que nos está viendo, y nos estamos aquí, meditemos por un momento. ¿Cómo estoy espiritualmente? ¿Cómo estoy? ¿Estoy siendo prudente en mi vida espiritual? ¿O estoy siendo un imprudente que llego a mi casa y como no puedo salir, me baño, me puedo ver tele, y después veo Facebook, y después llegó la comida, me lavo los dientes y me acosté y ni oré? Ni amén dijo. Ni amén dijo. Y se levanta y me dice, ay, gracias a Dios, no hay palabra, no hay nada. Vea qué bonito, porque dice que salieron a recibir esposo, y dicen 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Estamos hablando de la insensatez y la prudencia, ¿verdad? Ajá, qué bonito, ¿verdad? Donde nos lleva el Señor, ¿verdad? Y dice, y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Es decir, ellas agarraron sus lámparas, pues no tomaron aceite. Es decir, son lámparas ahí. En cualquier momento las prendemos, ¿verdad? Y a veces somos así, mañana leo. Mañana oro. No, el sábado que estoy libre. No, el domingo el pastor da el culto, entonces ahí lo oigo, a ver qué dice. O el martes, que hay eso, pero ya yo no leo. Estamos siendo imprudentes. Sí. Porque, mi hermano, usted no puede esperar los martes, ni los viernes, ni los domingos. Para ver la Biblia. Usted tiene que esperar. Ahora todo el mundo está ahí. Hoy me contaba mi hija que ya pueden abrir la iglesia, como la están entregando la mitad de lo que es iglesia, porque no es iglesia lo que nos están entregando, ¿verdad? No es iglesia. Están sentados ahí, ir a decir palabras, sin danzar, sin alabar, sin glorificar a Dios como Él se lo merece. Eso no es iglesia, para mí no es iglesia, ¿verdad? Entonces, desde que nos están restringiendo, el gobierno nos está restringiendo, el ministro de salud nos está restringiendo el país, nosotros nos restringimos también. Sí. No leo palabra, no oro, no ayuno, no me siento con mis hijos a leer palabra. Entonces estoy siendo imprudente con la vida espiritual mía. Cuando ahora las iglesias puede estar como las patas de pingüino, frititico. ¿Verdad? No, y qué tremendo, porque estamos diciendo que el Señor viene muy pronto. El Señor está a las puertas. Entonces, qué tremendo, porque ¿qué sería de nosotros? Porque nos metemos todos, si en esta noche viniera el Señor. Hemos sido prudentes, como dice el pastor, estamos preparados para recibirlo, estamos preparados para que Él venga y suene esa trompeta y seamos levantados juntamente con Él. Hemos sido prudentes. O sea, y es cierto lo que dice el pastor. En la vida espiritual, ¿verdad? La vida espiritual de nosotros. Claro. En esos 3 meses o 4 meses hemos sido prudentes con nuestra vida espiritual, lo hemos descuidado. Cierto. No, y qué duro, mi amor, qué duro, porque nosotros como pastores vemos que sí. No. Que sí. Cuando porque uno conoce el rebaño. Sí, uno conoce el rebaño. Entonces, ¿qué pasa? Que uno ya el rebaño, uno ora por el rebaño y todo, pero usted ve, usted observa, usted ve y usted dice, qué tremendo. Dios, qué tremendo. Es que yo siento que, y hablemos de la iglesia
Porta Génesis, que fue el rebaño que Dios nos dio, porque a nivel de todas las iglesias mucha gente se ha enfriado, mucha gente ha dejado su aceite, ¿verdad? Pero a nivel de Porta Génesis uno se los topa, ¿están viendo las church? No las vi, pero ahora lo veo en la tarde, mentira, ya en la tarde no la ven. Yo siento que los que están siendo prudentes en estos 4 meses que han sido prudentes y que me pueden decir a mí, digamos, porque están leyendo palabras, que todo esto son gente que está esperando un programa, que está esperando el culto del domingo, está esperando algo de Dios, pero no, bueno, después lo veo y después ya no lo ve y después prefiero ver Facebook, ¿verdad? Entonces, no están siendo prudentes, porque vea que tremendo, dice las insensatas tomaron sus lámparas, mas no tomaron consigo aceite, no tomaron la vasija, ¿verdad? Y dice el 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí la lámpara, lógico que al echarle aceite se va a prender, ¿verdad? Entonces yo siento aquí, voy a tipificar la lámpara como el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que nos da luz y que nos enciende, ¿verdad? Y nosotros somos las vasijas que tienen que estar llenas de aceite. Pero, ¿cómo está su vasija hoy? Sí, estos 4 meses, ¿verdad? Sí, también puede ser, por ejemplo, cuando decidimos seguir a Cristo y tomamos la cruz, ¿verdad? Y vamos. Pero solo vamos y caminamos. No leemos palabra, entonces no estamos cargando eso continuamente también. Sí, entonces de nada vale. Ahorita lo que dice su amigo. Qué tremendo, ¿verdad? Sí. Porque es que eso es, ¿no? Entonces meditemos hoy por un momento, ya que estamos hablando de la prudencia, el Señor me llevó a Mateo 25, meditemos por un momento cómo estoy espiritualmente, si he sido prudente o imprudente, cómo estoy, ¿verdad? Amén. Y son cosas, ¿verdad? Bendiciones a mi hermana Mila que nos está viendo, mi hermana, bendiciones, Dios les diga ya siempre. A los hermanos, Amén. cuando se metan, que esta que ven aquí, Mila Sancho, es una hermana de mi esposo, para que ustedes la saluden, la hermana mayor de mi esposo, y ella en todas las grabaciones que hemos hecho, todas las prédicas que hemos grabado, ella se ha metido, entonces para que la saluden de verdad, y que es una bendición tenerla ahí escuchando la palabra del Señor. Pero qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde, man? De verdad debemos... No, por eso le digo, nosotros nos damos cuenta, ¿por qué? Porque las primicias, y doña Angie, que fue la que fue el vaso que ella se ofreció para recibir, que se llevaban primicias, el primer mes empezaron, ya el segundo ya, y ahora el tercero menos. O sea, son contadas, ¿no? Contadas, y yo me quedo así, yo digo, wow, qué tremendo, porque si yo les digo a ustedes, si yo pongo una lista de primicias, son como 3 personas. Santo. Que entre esas está usted, Esmeralda, no ha fallado con las primicias, Gloria no a ha fallado, pero después de ahí, hermano, yo le cuento que si yo le cuento, y ahí tal vez dirán ya, ok, estamos pasando un momento fuerte. Sí, hermanos, estamos pasando, pero téngalo por seguro que si esas primicias son para bendición, amén, y sé que han sido de bendición, cuando nosotros las hemos entregado, sé que es de bendición, y se han olvidado. Entonces, si no sacan una primicia, menos un diezmo y una ofrenda. cierto. No, las ofrendas nunca más se volvieron a ver, o sea, si han dado un diezmito, pero las ofrendas no se volvieron a ver. Entonces, yo me pongo a ver, hemos sido prudentes. Hemos sido prudentes, hermanos. Hemos sido prudentes. ¿Es usted consciente de su prudencia? Si usted es consciente que hoy viniera el Señor y usted le puede decir, Señor, yo estuve sujeto, yo estuve con el pastor, yo no abandoné a mis pastores. ¿Ha sido prudente en cuanto a eso? Señor, yo no abandoné, Señor, yo fui prudente, y las primicias, Señor, yo siempre las saqué, porque sé que esa es mi bendición y puede un hermano estar necesitando. Sí. Y hoy por ti, mañana por mí, Señor, fui prudente. No, y doña Angie es consciente. Son contados los que han sido prudentes. Entonces, son cosas que uno dice, hermana, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde, si en este momento Dios viniera, hemos tenido esa sabiduría, hemos tenido esa prudencia para decirle al Señor, Señor, heme aquí? Qué bonito aquí Miguelito me pone que la lámpara es tipifica también la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice
Y dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Es lo mismo que estamos hablando, ¿verdad? Hemos estado leyendo palabras, hemos estado ayunando, hemos estado orando, ¿verdad? Hemos estado siendo prudentes con nuestra vida espiritual, ¿o no? Con la familia. ¿O estamos esperando que abran las iglesias? ¿Para qué? Para que sea la carga de los demás y no mía. Sí, no, tenemos que comenzar, mis hermanos, si estamos ahí con la lámpara, que es la palabra, como dice Miguelito aquí, que está ahí, la tenemos ahí, no sáquela, comienza a leer, comienza a hacer otras cosas, porque no podemos estar esperando a Dios, porque imagínense que si Dios apareciera en esta pandemia, entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Acuérdense que estamos viviendo los últimos tiempos, que en cualquier momento suena la trompeta. Santo. Entonces tenemos que estar, en el momento de sonar las trompetas, va a pasar lo que dice aquí, ¿verdad? Dice, en el 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Es decir, llegó un momento donde llegó el llamado de Dios. Es decir, si durante esta pandemia, si lo que ha pasado estos meses, que no ha habido iglesia, que ya no es lo mismo, que no nos hemos reunido mucho, hemos abandonado la vida espiritual de nosotros, si llega el Señor, ¿qué va a pasar? Nos va a pasar cosas vírgenes. Ay, no, es que yo estaba esperando que los pastores abrieran, Dios. Es que yo estaba esperando que el ministro dijera. No hay ministro, ni hay pastores, ni hay nada. Es ya hay prudente. Dios, usted fue el que mandó la pandemia. No. Muchos le van a reclamar. Ya, y usted mandó la pandemia, tuvimos que quedarnos encerrados en la casa a esperar. Fue usted el que la mandó, qué tremendo, ¿verdad? Y no puede ser así, porque de verdad nosotros tenemos que seguir. Las iglesias están cerradas. Desde el momento que la iglesia está cerrada, no importa. Usted tiene una iglesia que es su casa. Amén, Amén, así así es. es. Y es la primera iglesia. Y es la primera iglesia. Es la primera iglesia. Ahí se lo estoy diciendo todo. Orar, ayunar, meterse, levantarse en la madrugada, orar, clamar. Es que ya no hay vigilia, no importa. Usted una vigilia en su casa. Amén, amén. Oiga, mañana no trabaja, levántese, acuérdese ahora tempranito y se levanta a las 1 de la mañana o a las 2 de la mañana y hace ora de 2 de la mañana hasta 4 o 5 de la mañana y hace una mini vigilia. Haga algo, tenemos que hacer algo. Es decir, no podemos ser tan imprudentes de estar ahí sin hacer nada. hacer cosas que le Estar ahí ociosos haciendo nada, ¿no? Entonces tenemos que buscar hacer algo, ¿verdad? Yo no sé si a la gente, y voy a hablar así a la gente, de los hermanos, no sé si es que Dios no les pide nada. Si Dios no les pide, ¿por qué no están en nada? Dice que cada verdad. Qué tremendo, sí. Demasiado. Amén. Porque a mí Dios me pide, Dios me pide ayuno, Dios me pide vaya palabra, Dios me dice esto, yo no sé si a usted le habla, mi hermano, no le habla. De hecho, esta semana, yo sé que no estamos para decirlo, pero esta semana su pastor ha estado toda la semana en ayuno y oración por la iglesia. Toda la semana, yo sé que, yo no sé si él le ha contado, bueno, sé que no, y no le estoy diciendo por este medio para que él sea exaltado, no, la gloria, pero él ha estado en esta semana, toda esta semana él ha estado en ayuno y oración para la iglesia, para el pueblo, y que el pueblo, que el Señor de verdad deje abrir las iglesias como tienen que ser y no como el gobierno lo está pidiendo, ¿verdad? Y vemos la situación que estamos pasando y también es ver, ¿verdad?, lo que se está viviendo. Entonces, de ahí se tomó, el enemigo es muy astuto, ¿verdad? De ahí se agarró para robarnos la bendición y dividir las familias, porque sabemos que el enemigo odia a la familia. No, y lo peor de todo esto, bueno, es que muchos están esperando que se abran las iglesias para volver otra vez a activarse, ¿verdad? Pero tenemos cuidado que no se abran las puertas de los cielos y no entren. Es que eso es muy tremendo. Porque yo tengo que estar preparado para que se me abra el cielo. Yo no tengo que estar preparado, hermano, yo no puedo estar preparado, yo no me estoy preparando para abrir la iglesia, yo me estoy preparando porque en cualquier momento el Señor aparece y nos vamos y todo se queda aquí, ¿verdad? Entonces, que no me pase como las vírgenes, ¿verdad? Que voy a estar pidiendo aceite, no, yo voy a entrar directo, ¿verdad? Entrar lleno del Espíritu. Amén, ¿verdad? Sí, porque son cosas que uno tiene que ver, ¿verdad? Porque vea qué bonito dice, vea el 13, lo que dice al final, 25:13, dice, velad pues,
porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén, así es. ¿Qué dice? Velar, tenemos que velar. Ahí es donde Dios nos vuelve a advertir. Amén, velen, velen. No es hablar una velita, no, es velen. Es oren, es ayunen, es estar ahí, pero ¿qué pasa? Que la gente no, la gente siente que no, que ya cerraron las iglesias y quién sabe qué va a pasar, y, ¿verdad? Pero tenemos que seguir pendientes ahí de lo que Dios va a hacer. Sí, yo me pregunto, si piensan que cerraron las iglesias, entonces, ¿será que piensan que Dios no va a venir? O no es tanto que Dios venga, es que si Dios me lleva antes de, ¿qué le voy a decir cuando Él me pida cuentas? Cuando abra los libros, ¿qué le voy a decir? Si ya uno sabe. En este momento uno tiene que saber cómo está. Si está con su aceite lleno y puede encender su lámpara bien, que tiene buena luz, o está apenas ahí medio perdido. Aquí viene la pregunta. ¿En qué posición estás? ¿En las prudentes o en las insensatas? No puede estar con un ¿Estás siendo insensata o prudente? ¿Dónde estamos? Cierto. ¿Y dónde estamos, pueblo? ¿Dónde estamos? Es decir, medite por un momento, ¿dónde estamos? Yo no estoy señalando a nadie, estoy buscando a nadie. Medite por un momento, ¿dónde está? ¿Estoy siendo prudente? Hágase la pregunta. ¿O estoy siendo insensato? Y recordar que la prudencia viene Y si tiene la lámpara, ¿verdad? La lámpara. Si tiene la lámpara con polvo ahí, vaya ahora, sacúdala. Sacúdala bastante y dígale, sí, voy a hablar la lámpara para volverme a encender, ¿verdad? Para volverme a encender, ¿verdad? Como dice mi amigo ahí, ¿verdad? Que es a luz a nuestros pies, ¿verdad? Lumbrera. Entonces, sáquela del polvo donde la tiene, sáquela ahí donde la ha tenido 3 meses, 4 meses, y desempólvela y comienza a hacer palabra, y comienza a comer y a alimentarse, ¿verdad? Y a llenar esa vasija de aceite, porque en cualquier momento la trompeta puede sonar. En cualquier momento. Vea, dice que el domingo está para abrir las iglesias, puede ser que la vez pasada Dios la cerró, el 21, la semana pasada Dios dijo no. Así no. Y puede ser que este domingo diga no también. No, ¿Qué sabemos que venga mañana? Muchas no van a abrir, o sea, muchas iglesias no van a abrir porque no van a abrir. Entonces, seguiremos ahí. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo imprudente? A uno le duele porque yo digo, Dios, esto nadie lo esperaba, esto es algo muy duro para todos, ha sido algo muy duro para todos, pero uno yo he hablado con hermanos y la mayoría de hermanos, la mayoría del pueblo de Dios dicen, paz, nunca había tenido tanto como en este tiempo. Vino la pandemia y vino esto, pero Dios no me ha dejado, he visto en la abundancia, he visto cómo el Señor se ha glorificado, he visto cómo Dios nos ha dado, hermanos. Ha sido increíble, Dios tuvo cuidado de su pueblo y ha tenido cuidado de su pueblo y lo sigue teniendo. Pero ¿dónde está? O sea, ¿dónde está la prudencia del pueblo para actuar? Para creerle a Dios, para tomar decisiones y buscarlo a Él en todo momento y en todo tiempo, ¿verdad? Sí, así es. Hay una parte también sobre la prudencia que Dios me hablaba mucho, que es en cuanto, bueno, ellos ya medio tocaron el tema, que es en cuanto a la manera de nosotros de hablar. Por favor, si me acompañan a Romanos 14, 19. Amén. Romanos 14, 19 dice, si vas a decir algo que no edifica y daña a tu prójimo, es mejor guardar silencio. Amén. Muchas veces cometemos el error, como mencionaban ahora, por la exaltación, por la falta de prudencia, que no nos importa si herimos a la otra persona. Yo creo que también en esa parte tenemos que tener mucho cuidado y ser muy sabios, porque recordemos que por una palabra podemos botar al hermano. Y la palabra de Dios dice que mejor me hubiera sido atarme una soga al cuello y tirarme al mar que ser de piedra de tropiezo. Claro. Tenemos que ser muy sabios en eso, siempre recordar que no es solo para mí, que de lo que yo tengo puede haber un hermano que de verdad esté necesitando, y ir y dárselo y estar confiado de que Dios siempre va a dar. O sea, yo gracias a Dios, como decía la pastora ahora, y le doy toda la gloria y la honra a Dios, yo he visto en estos meses la mano de Dios el triple o quíntuple vez de lo que Dios ha estado conmigo. La verdad es que yo
cuando yo escuché esa palabra, Malaquías 3:10, yo la atesoré en mi corazón y no lo hice, Señor, te voy a dar porque tu palabra dice que me tienes que dar y ya, no lo obligué, sino que Él en su misericordia, porque es pura misericordia para mi familia, Él ha dado todo. Y a mí la gente me pregunta, ¿pero cómo ha hecho? Le digo, yo no sé, el cómo es de Él. Y yo siento que de lo mucho que nosotros, de lo mucho que Dios nos da a nosotros, tenemos que ser sabios y poner eso y sembrarlo, porque hay familias que tal vez no la están pasando tan bien como nosotros. Siempre tener eso presente, que el dolor de mi hermano es el dolor mío. Amén, amén. Y saber cómo vamos a hablar de ellos. Algo que Dios sentí ahora, ¿verdad? Decirlo, que a veces una falta de imprudencia es la falta de perdón. Yo sentía eso cuando, no sé, venía cuando ustedes hablaban y yo lo quería decir, pero bueno, cuando uno va y le pide perdón a una persona o una persona se lo pide a uno, y si yo no lo perdoné, esa persona fue prudente porque sanó su corazón, pero yo sigo acarreando esa amargura en mí y por eso yo voy a llevar juicio, porque si yo no amo y yo no perdono, tampoco entro al reino de los cielos. Y ya Dios en su palabra nos dijo. ¿Cómo me doy cuenta? Leyendo la palabra o escuchando a los pastores, al que Dios ponga por delante para hablarnos. Pero si somos imprudentes y no perdonamos, también eso nos trae a juicio, ¿verdad? Así es. Sí, bueno, yo no sé si ya se nos fue el tiempo, pero voy a leer algo que me pusieron aquí, mi amigo. Y muy lindo, estamos hablando de la imprudencia, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Pues, espiritualmente, ¿verdad? Estamos como las insensatas o las prudentes, ¿verdad? Es decir, ¿cómo nos va a sorprender el Señor? ¿De qué manera nos irá a sorprender, verdad? Entonces, ve qué bonito dice 24:45, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Dice, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo un día, y que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo, ¿ah? Qué tremendo. Sí, después no usar esa palabra a las 10 de la noche. Ay, Sí, No termina uno. no termina, qué lindo, de verdad. ¿Cuánto tenemos ya de estar? Y nos faltan 10 minutos nada más para las 8. Bueno, una horita. No es nada. Media. Hora y media. Yo no siento Hora y que se vaya media. tan No, rápido. esa que vea, Escuchándola y es estando algo acá. tan lindo porque se va en un momento rápido. En Proverbios 8:12 dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Qué bonito. Y el Proverbios 16:23, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. De verdad que sí. El corazón del sabio, y por eso de ahí mana la vida, porque nos hace prudente, lo que decía el pastor, saber qué hablar, saber qué no hablar. Tengan cuidado, de verdad que sí, y tengamos cuidado porque ahí nos metemos nosotros. Creo que la palabra estuvo sustanciosa para todos. Gaby valió la pena el video. Sí, todo tiene su propósito. De ahí sacamos el título. Cuando yo lo vi, yo le dije, quiero hablar de un tema y él me lo sacó y qué lindo porque a través del video fue, Gavita, te amamos, un abrazo desde acá donde estén a todos, de verdad, los amamos, estamos muy deseosos de verlos, de poder estar con ustedes, solo Dios sabe el corazón y el anhelo de cada uno de nosotros y lo que hemos orado para que esto pase y poderlos volver a ver, estar todos juntos, de verdad, no con la división que quiere el gobernante de Costa Rica, pero sí creerle a Dios. Amén. Creerle a Dios de que Dios nos siga dando ese espíritu de prudencia. Amén. Que nos siga dando esa prudencia para saber esperar, para saber actuar, no a la ligera, no actuemos a la ligera, porque yo me imagino que
que vuelvo a tocar el tema de Moisés, cuando Moisés actuó a la ligera, en la desesperación, el dolor que tuvo que haber sentido después, de todo el proceso que él pasó y todo lo que él pasó para no entrar a la tierra prometida, me muero, de verdad que de verdad. Entonces, hermanos, los amamos, seamos prudentes. No sé, Esmeralda, si usted tiene algo más que... Sí, quería recordarles, para la prudencia trae sujeción, la sujeción trae gracia, la gracia trae fe y la fe trae temor a Dios. Que no se nos olvide esas cosas, todo está muy ligado, y pidámosle a Dios que haga nosotros, que este cambio de verdad sea una transformación buena para nosotros, porque si Dios permitió este cambio es para que realmente su iglesia se transforme y que empecemos desde adentro para que la gente vea por fuera lo que somos realmente en Cristo. Y dice que sin sujeción no hay sumisión, y sumisión quiere decir obediencia. Si somos sujetos, somos obedientes. Si no somos sujetos, somos desobedientes. Y somos totalmente imprudentes, totalmente, ¿verdad? Amén. Así es. Entonces vamos a orar, Esmeralda, excelente palabra, y qué bonito, porque de verdad nos pudimos compaginar bien los tres, y la gloria y la honra sea para mi Dios. Amén. El Señor, que esta palabra de verdad haya calado para todos los que están metidos. Dios los bendiga, hermano Fari, Katia, Karencita, Eli, hay varios ahí, Manuelito, Grete, y gente que no pertenece a la iglesia también. También la esposa de mi hermano Radio, Carmen Córdoba, nos está viendo. Carmencita, Yasmín, Olguita, Alberto y Stephanie, Alberto, no sé, hay varios ahí, de verdad, Katica, todos los que están ahí. Si algunos se nos olvidan, no es porque no los amamos, es porque estamos viendo así como en carrera, y de verdad gracias por ese apoyo, gracias porque ahí están. Que esta palabra sea para todos, no crean que esta palabra es solo para ustedes, primero fue para nosotros. Amén. Creo que primero fue para nosotros y después es para ustedes. Pero la prudencia, lo que dije al principio, recuérdense lo que dije al principio, todo cristiano debe tener prudencia, ya que es una cualidad que agrada a Dios. Si usted es prudente, hermano, si usted es prudente, hermana, usted le agrada a Dios. Entonces, de verdad, vamos a escuchar una canción para darle gracias a Dios y bendecirlo a usted con una pequeña oración. Padre Celestial, Señor, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor, porque tú aún estás con nosotros, y gracias, oh Dios. Gracias porque solo por tu misericordia tú nos has venido, y el Espíritu Santo está con nosotros. Él nos habla, Él nos cuida, Él nos va a ayudar a ser prudentes, a tener esa prudencia, Señor, a tener esa prudencia y ser diferentes, Señor, tener un cambio en nosotros, Señor. Padre, que tú veas, Señor, que tú veas en nosotros una mujer sabia, un hombre sabio, Señor. Que tú veas en nosotros, Señor, una mujer y un hombre que actuamos con sabiduría, Señor, que actuamos con inteligencia, Señor, que actuamos, Señor, de la gloria con prudencia, Señor, que no corramos, Señor, que vengamos a ti, Señor, a pedirte, Señor, que nos ayudes, Padre, que te busquemos, Señor, que no te condicionemos nunca, Padre, que nosotros sepamos que solo tú, porque tú sí nos vas a aconsejar para bien, Señor. Tú nunca nos vas a aconsejar para mal, Señor. Siempre nos va a decir la verdad, Señor. Y si tú dices que no, es para bien, Señor. Si tú dices que sí, podemos ir confiados, Padre. Gracias, Espíritu Santo, Señor Jesús, Padre de la gloria. Gracias, te damos Dios, Señor, porque tú eres bueno, Dios, Señor, porque tú eres santo, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, toda la alabanza, Dios, Señor. Sabiendo, Dios, Señor, mi Dios, que hoy nos hablaste, oh Dios, Señor, mi Dios, Señor. Hoy nos exhortaste, oh Dios, Señor, mi Dios, a ser prudentes, Dios, y no imprudentes, no solo en nuestra vida cotidiana, oh Dios, Señor, sino en nuestra vida espiritual, Señor. Padre, que tenemos que ser prudentes, oh Dios, Señor, y cuidar nuestro espíritu, cuidar nuestra espiritualidad, Señor, mi Dios. Padre, cuidarnos, oh Dios, Señor, porque tu venida está cerca, Señor, mi Dios, y sabemos que en cualquier momento, oh Dios, Señor, tú vendrás, oh Dios, Señor, y vas a salir ahí como
poderoso gigante, Señor, mi Dios, Señor. Ya vas a abrir los cielos, Señor, mi Dios, Señor. Padre, tenemos que ser, oh Dios, Señor, como esas vírgenes, Señor, prudentes, Dios. Señor, tener nuestra lámpara encendida, tener aceite en las vasijas, Señor, mi Dios. No ser como las insensatas, Señor, mi Dios, que no tenían aceite para sus lámparas, estaban apagando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Dios, Señor, que si hay hermanos, oh Dios, Señor, si hay pueblo tuyo, Señor, mi Dios, con lámparas apagadas, Dios, que hoy, Dios, Señor, mi Dios, comiencen a encender la luz. Que hoy, Dios, comience a prender, oh Dios, esa llama, oh Dios, que tenían antes cuando las iglesias estaban abiertas, Dios, Señor, mi Dios. Padre, porque sabemos que nuestra primera iglesia es nuestra casa, Señor, mi Dios, y sabemos que ahí en su casa, Dios, Señor, ellos van a hacer, Señor, y van a leer tu palabra, y van a orar, y van a ayunar, y se van a meter, Señor, como tienen que meterse, Dios. Padre, te pedimos, oh Dios, te rogamos, clamamos a ti, oh Dios, Señor, mi Dios, para que toques los corazones de mis hermanos, Señor, que los que han estado ahí, Señor, un poco fríos, Dios, Señor, Dios, que tú, oh Dios, Señor, toques, oh Dios, para que ellos comiencen a calentarse de nuevo, Señor, mi Dios, y a calentarse en tu Espíritu Santo, Señor, y comenzar a leer palabras nuevamente, Señor, y a hacer las cosas correctamente, Dios, Señor. Permítanos, oh Dios, Señor, hablar prudentemente, Dios, Señor. Permítanos, oh Dios, actuar prudentemente, Señor, mi Dios, Señor. Señor, que cuando vayamos a hablar, Señor, sepamos lo que vamos a hablar, Señor, mi Dios, que no soltemos las palabras, estamos por soltarlas, Señor, mi Dios. Señor, que no, Dios, Señor, que no causemos heridas a nadie, Dios. Señor, sino que más bien seamos prudentes para dar un consejo, Señor, que seamos prudentes para hablar de tu palabra, que seamos prudentes, oh Dios, Señor, para conversar, Señor, con mi familia, con mi esposo, y ore ahí, mi hermano, diga al Señor, Señor, hazme prudente para hablar con mis hijos, para hablar con mi esposo, con mi esposa, para hablar con mis padres, para hablar con mis tíos, para hablar con mi familia, Dios. Señor, dame prudencia, dame sabiduría, Señor, tu palabra dice que no la tiene, que la pida, y hoy te la estamos pidiendo, Dios, sabiduría para tu pueblo, Dios. Te damos gracias, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Padre Santo, Jesús, te damos gracias, Señor Padre, y venimos, Señor Padre, pidiéndote con un corazón humilde, Señor Padre, que seas tú, Señor, poniendo un sello de discreción en nuestra boca, Señor Jesús, Padre. Que, Señor, primeramente, Señor, te pidamos a ti dirección, Señor, para actuar, para hacer, para ir, Señor Jesús. Que no actuemos, Señor Padre, por afán, Señor, o por puro impulso, Señor Padre. Crea en nosotros, Señor Padre, esa mentalidad del reino en todo tiempo, Señor Padre. Que seamos transformados, Señor Padre, para que lleguemos a hacer esas obras, Señor Padre, que tú creaste en nosotros, Padre. Que podamos, Señor, cumplir, Señor, ese propósito con el que tú, Señor, nos formaste, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser prudentes para hablar en nuestra familia, Señor, primeramente, Señor Jesús. Pon sabiduría en nosotros, Señor, para hablarle a nuestros hijos, a nuestros esposos, Señor Jesús, Padre, para que seamos, Señor, de testimonio, Señor, para esa gente, Señor, Padre, que tal vez ha dicho, Señor, esas personas son iguales, Señor, pero ayúdanos, Señor, a tener esa sabiduría, Señor, para que se refleje en nosotros tu gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, a darte primeramente en todo tiempo toda gloria y toda honra, Señor. Cámbianos, Señor, a no ser como las gallinas, Señor, que comemos del suelo, Señor, sino que seamos como las águilas, Señor, Padre, para que podamos sobrevolar, Señor Padre, pero que en cada ala, Señor Padre, esté marcada tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor, guardándonos y guiándonos, Señor. Ayúdanos a alimentarnos espiritualmente, Señor Padre. Que no sea, Señor, solo engordar nuestro físico, Señor Padre, sino que sea engordar nuestro espíritu, Señor, para que nuestra boca siempre esté llena de tu palabra, Señor Padre. Hoy te doy gracias, Señor, por la oportunidad, Señor Padre, y te pido, Señor Padre, que nos hables, Señor, día a día, Señor, y te doy gracias, Señor, porque en tu amor, Señor, tú traes una palabra de corrección, Señor Padre, para cambiarnos, Señor, y para advertirnos, Señor, en que estamos mal, Señor. Ayúdanos a cambiar, Señor, a ser sujetos, Señor, y a tener un corazón diferente, Señor Padre, en todo tiempo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermanos, de verdad. Saludar a Adriana Monja, Adrianita, un saludo. Ya una hermana que hace muchos, empezando la iglesia, estuvo con nosotros, es mamá nuevamente. Felicidades, Adrianita.
Y bendiciones a mi mamita que ahí está con mi hermana. Dios me la bendiga, mamá. Te amamos mucho. Y de verdad a todos los que han estado, Francisco, Fariña, todos de verdad. Dice, para llenarnos de ese aceite nuevo hay que vaciar ese aceite viejo para que pueda permanecer esa lámpara encendida en el nombre de Jesús. Así dice Fari, y de verdad Dios los bendiga, hermanos, los amamos. Bendiciones. Bendiciones.